El hombre, amados, fue creado con sentido de eternidad, fue hecho para caminar con Dios. Pero con la caída, la muerte vino en forma de separación, rompimiento, fuimos expulsados, cortados, echados fuera de la presencia de Dios. Y aunque destruida y dañada, la imagen de Dios permanece en el hombre. Hay unos vestigios de la ley natural de Dios. Hay una memoria nublada y viciada de la eternidad, de ese compañerismo que alguna vez tuvimos o tuvieron nuestros padres con Dios. Pero también quedó en nosotros la falsa idea de la serpiente. Quedó implantada en nuestra mente y ha conducido insaciablemente al hombre, a la humanidad, a tratar de encontrar esa eternidad o eso eterno que perdió, pero no a través de un camino de justicia, sino a través de la impiedad, queriendo ser como Dios. A muchos los ha llevado a religiones completamente paganas, como la nueva era, el budismo, el ocultismo e incluso el ateísmo. Pero a otros los ha llevado a un falso camino de piedad, a través de aparentes cristianismos o religiones monoteístas. Hoy, el mundo exalta a aquellos que oran a través del yoga, a aquellos que hacen meditación trascendental, los llaman espirituales. Incluso el mundo exalta y elogia religiones monoteístas que solamente por no ser cristianas merecen admiración. Vemos la Europa, el viejo mundo, plagada de musulmanes, orando en las calles y siendo exaltados por el mundo. Esa vieja imprenta de sé como Dios ha producido millares de ídolos en el mundo, falsas religiones, falsos cristianos, falsas vidas de piedad y falsa justicia. El año pasado salió una encuesta de una firma muy reconocida y arrojó que en Colombia aproximadamente el 86% de las personas profesan o dicen creer en un Dios. De este 86, el 63% dice que cree en el Dios de la Biblia. Y un 23% dice que cree en un Dios o en un ser superior. De ese 23%, de ese 63 que dicen que creen en Dios, en el Dios de la Biblia, solo un 11% profesa ser cristiano protestante y de ahí para abajo se empieza a disminuir. Esta encuesta nos revela una verdad que debe calar en nuestro corazón, hermanos. Y es que conforme avanza el tiempo y conforme se aproxima el regreso de nuestro Señor, el mundo no se hace más ateo, sino más religioso. Lo vemos en Mateo 24. Muchos intentarán falsificar al Señor. Muchos dirán que viene el Señor. Muchos intentarán falsificar sus enseñanzas y su vida de piedad. Serán parecidos, tan parecidos en el exterior, que dice Mateo 24, que incluso intentarán confundir y engañar a los cristianos, si pudieran. Y recordemos algo, el fin de los tiempos no es algo que viene, el fin de los tiempos empezó desde el mismo momento en que nuestro Señor pisó la tierra. Desde entonces muchos se han levantado a decir que son de Cristo o que allí viene Cristo. En la medida que la iglesia fue avanzando a través de la historia, lo hemos visto en las escuelas, en la medida que la sana doctrina se fue asentando, nuevas y nuevas herejías fueron naciendo, haciendo necesario que la iglesia agregara distintivos para distinguirse de esas falsas religiones y enseñanzas. Antes, solamente con dibujar un pez en el piso era suficiente para identificarse como cristianos. Luego fue necesario no solamente identificarse como seguidores de Cristo, sino creyentes de doctrinas bíblicas como el trinitarismo. Con la corrupción del catolicismo romano se hizo necesario sumar la etiqueta de protestante. Cuando decir que la escritura era inspirada por la Biblia y eso era suficiente, nació el liberalismo teológico y nos hizo necesario decir que además creíamos en la inspiración plenaria y suficiente de la Biblia. Ante el Evangelio de la Prosperidad, se nos hizo necesario decir que somos bíblicos. Hoy en día es casi insuficiente decir que somos cristianos,
agustinianos, protestantes, calvinistas, reformados, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces es necesario para nosotros, incluso cuando nos preguntan si somos cristianos, tener que decir sí, pero no de esos, de los buenos, no de los que piden plata, no de los que hacen shows, no de aquellos que bendicen homosexuales. Sí, si la encuesta hubiera tenido un filtro de evaluación de parte del Señor, ¿cuál sería el porcentaje de verdaderos creyentes? La mayoría de personas, pregúntenlo en las calles, dicen creer en Dios. Todos los que están en iglesias de prosperidad dicen ser cristianos. Los testigos de Jehová dicen ser cristianos. Y lo que es más aterrador, amados hermanos, habrá de entre en medio de nosotros personas en iglesias sanas que parecen ser cristianos y no lo son. Ante tanta falsificación en el mundo, ¿cómo sabemos lo que es legítimo? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o les pasó cuando hay un boom de billetes falsos en el mercado, que generalmente es de alta denominación. Cuando a uno le llega uno de esos billetes, uno siente inseguridad. Uno no sabe si es verdadero, uno no sabe si ese es falso o es verdadero, tanto que los cajeros también entregan billetes falsos y uno casi que tiene que ir al banco a preguntar si ese billete es verdadero. ¿Qué seguridad tiene uno en ese momento? ¿Cómo se diferencia hoy a un creyente de uno que parece un creyente? ¿Cómo se diferencia a un cristiano de una persona que parece ser espiritual? Desafortunadamente, lo que vemos es que es muy fácil falsificar lo externo, los frutos externos. Nosotros creemos por las Escrituras, amados, que los dones han cesado. Lo hemos visto en los sermones del pastor Alexander con base en la carta a los Corintios. Pero creemos también que en medio de estas iglesias hay hermanos, e incluso ellos, muchos de ellos profesan tener desconfianza luego de que ven en noticias que pastores supuestamente que tienen dones de sanidad, se demuestra que han pagado a gente para que falsifiquen supuestamente las campañas de sanidad. Aún entre quienes profesan ser reformados, podríamos decir, míralo cómo predica de bien, es respetuoso, es un hombre de familia, hasta ahora bonito. Pero eso nos dice que es creyente. Por eso siempre nosotros, incluso aquí en la iglesia, decimos, amados, cuando ustedes se hacen miembros de la iglesia, eso no quiere decir que sean creyentes. Congregarse no los salva, ser miembros de salvación y vida eterna no los salva. El conformarnos a una vida externa de piedad no nos salva. Hermanos, también los demonios creen, dice la Escritura, y tiemblan. El diablo es doctor en teología y sabe mucho más que nosotros de la Biblia. Entonces la pregunta más apropiada para nosotros en la mañana de hoy es, ¿cómo sabemos nosotros mismos si en verdad hemos creído? ¿Cómo sabemos que no nos estamos autoengañando? ¿Cómo sabemos que no hacemos parte de esta gran multitud que dice ser cristiana pero no lo es? Mateo retrata en su evangelio el famoso Sermón del Monte. El texto que vamos a estar viendo hoy está en medio del famoso Sermón del Monte. Y es famoso, desafortunadamente, amados, porque es famoso incluso en el mundo. Muchos de otras religiones predican el Sermón del Monte. Fue el hinduismo, a través de Gandhi, que expuso el Sermón del Monte como una lección de vida. Gandhi, abro comillas, dijo del Señor Jesús, Jesús representa no a una persona, sino a un principio. Gandhi creyó que Cristo era un modelo de conducta nada más. Y para muchos, el Sermón del Monte se trata de eso, un manifiesto antifarisaico, la forma de vivir bien en el mundo, sin Cristo. Aún estudiosos del cristianismo erróneamente se han aproximado a este sermón, viéndole meramente como un manual para no ser como los fariseos. Por eso el Señor, sabiendo de la maldad que había en el mundo, como lo vimos en la escuela de hoy, y sabiendo de la debilidad y el remanente de pecado que había en sus discípulos, luego de haberles revelado en Mateo 5 el corazón de la ley en las bienaventuranzas, y luego de revelarles el Evangelio, pasa a mostrarles en medio de una enseñanza de intimidad, llevarlos al lugar secreto para poder identificar si realmente eran o no creyentes, poder identificar aquella falsificación.
Nuestro texto base, Mateo 6, versículos 5 al 8, dice, leo para ustedes de la versión Reina Valera. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, a sus discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En el pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, el Señor, como les decía, está llevando a sus discípulos a un mayor grado de intimidad. El Señor, a través de su enseñanza magistral, a través de contrastes, está llevando a sus discípulos al lugar de mayor indefensión del hombre, delante del Padre, donde nada puede quedar oculto, donde ninguna falsificación puede quedar de pie, donde el corazón del hombre es completamente desnudado. Y ese es el propósito de este sermón, amados. El que cada uno de nosotros pueda ir a ese lugar de intimidad, al lugar más íntimo, a la profundidad de nuestras almas, delante del Padre, y que guiados por su Espíritu podamos encontrar que el secreto de la oración, que es el título de este sermón, que en el secreto de la oración es en la intimidad donde nosotros podemos responder a esa pregunta si en verdad hemos creído. Hoy, amados, continuamos con nuestra serie de sermones sobre la oración y en esta mañana estaremos exponiendo este texto que se titula El secreto de la oración. Para los que toman nota, estaremos dividiendo el sermón en dos puntos. El primero, el secreto de la justificación. Este punto tendrá dos subpuntos. A, la nueva identidad en Cristo, nuestro versículo 5. La intercesión en Cristo, nuestro versículo 7 y 8a. Y por último, el segundo punto, el secreto de la adopción, versículos 6 y 8b. El secreto de la justificación, la nueva identidad en Cristo. Nuestro versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mencioné en la introducción que Mateo registra en su evangelio la forma en que el Señor enseña a través de contrastes. Bueno, tenga en mente ese lente de los contrastes, porque es el lente que nos permite entender e interpretar este mensaje. Cada uno de ustedes, alguno ha estado en Transmetro o ha podido leer un mapa de viaje o de transporte. ¿Saben cómo se lee un mapa? Normalmente tiene algo que se llaman convenciones, que son puntos que nos indican dónde estamos y para dónde vamos. Nos ayudan a saber la ruta. Bueno, nosotros vamos a tener unos puntos de convención. Si alguno pudo descargar el archivo que les envié ayer, ahí están. Si quiere ponerle título a esas convenciones, póngale convenciones de contraste. Y eso lo ve usted desde Mateo, casi que en todo el Evangelio de Mateo, pero específicamente en Mateo 5 al Mateo 7, en el Sermón del Monte. Tenemos la recompensa de los hombres y la recompensa de nuestro Padre. Lo público, lo visto, el querer mostrar en contraste con lo secreto, lo privado, el no mostrar. Lo visto por los hombres en contraste con visto por Dios. El no seas como en contraste a mas tú, vosotros pues, pero tú haz así. Los versículos de nuestro sermón, amados, como les decía, están en medio del Sermón del Monte. El Señor, Mateo 5, le ha enseñado a sus discípulos el carácter del cristiano. Ha descrito el carácter de aquel que ya ha creído, la influencia del cristiano en la sociedad,
la justicia del cristiano, y ahora en Mateo 6 se centra en la piedad o la vida religiosa del cristiano. Frente al prójimo, lo vemos en las primeras partes del capítulo 6, frente a sí mismo, después del Padre Nuestro, el ayuno, y frente a Dios, en lo que estamos exponiendo hoy, en la oración. Estos tres principios de piedad, limosna, ayuno y oración, son los que está enseñando el Señor en intimidad. Y comienza el capítulo 6 con un texto que musicalmente hablando podría ser la nota clave que nos va a llevar a través del mensaje. El versículo 1 del capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La Biblia de las Américas dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. De este llamado de justicia, del versículo 1, se desprenden los tres principios que les acabé de mencionar. Así que nuestro versículo 5 lo podríamos leer como una respuesta a una pregunta al versículo 1. Si nosotros le preguntáramos al texto, ¿cómo nos guardamos de hacer nuestra justicia? Podríamos responder con el versículo 5, no siendo como ellos. Esta exhortación, a no seas como, está dentro del marco de la justicia en todo el Sermón del Monte y es propia del Señor al explicar el Evangelio en Mateo. Y responde a lo que muchos teólogos o comentaristas como Alfred Edersheim afirman que es el propósito de Mateo. El propósito de Mateo en este Evangelio es mostrarle al pueblo judío que este Jesús es el Mesías judío, hijo de David, hijo de Abraham, prometido en el Antiguo Testamento. El propósito de Mateo es mostrarles que Él es el rey prometido a los judíos. Y el contraste arranca desde el autor. Mateo era un judío publicano. Mateo era uno que cobraba impuestos en nombre de los romanos. Si había alguien más digno de ser rechazado y odiado para los judíos, más que los gentiles, más que los samaritanos, era Mateo. Mateo no registra en su evangelio un orden cronológico de los hechos de Jesús. Y los comentaristas y teólogos afirman que probablemente era por la intención que tenía Mateo. Mateo organizó su evangelio de una forma que iba guiando a los judíos a través de las enseñanzas que ya sabían del Antiguo Testamento. Mateo está haciendo un comparativo del Señor con Moisés y el Pentateuco. Empieza en Mateo 1 con el Génesis, la genealogía del Señor. Pasa por el bautismo del Señor como el Moisés pasando su pueblo por las aguas. Luego lleva a mostrar al Señor en el desierto, en la tentación, como su pueblo en el desierto. Para luego el Señor subir al monte con sus 12 discípulos, las 12 tribus, a enseñarles la ley tal como Moisés la recibió. Y son los discípulos a los que el Señor se dirige en esta enseñanza, a los que les dice, no como Moisés, que él recibió la luz de haber estado en la presencia del Señor, sino que ahora el Señor le dice a sus discípulos que ellos han de ser la luz del mundo, como lo dice en Mateo 5. Las numerosas menciones que hace Mateo sobre el Antiguo Testamento cumplen ese propósito, de mostrarles las pruebas irrefutables a aquellos judíos que estaban esperando al Mesías, que ese era el Cristo, que venía a establecer el reino de Dios en la tierra. Así como Moisés en el Antiguo Testamento llamó de parte de Dios al pueblo a ser santos y apartados del mundo, así el Señor está diciendo aquí también que sean santos, apartados para pertenecerle a Él, para obedecerle a Él. Así el Señor llama a sus discípulos a no ser como ellos. De la misma forma en que Moisés de parte del Señor llamó a su pueblo, como lo vemos por ejemplo en Levítico: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra. No se conducirán ni se andarán como ellos en la tierra de Canaán. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Ese llamado a ser diferentes del mundo, a no ser
como los pueblos paganos que Moisés le transmitió al pueblo es el mismo que el Señor les está transmitiendo a sus discípulos en nuestro texto. Y van, en el texto que acabamos de leer en Levítico, van encerrados en yo soy el Señor su Dios. El que está diciendo esto, el Dios del pacto, y es el Señor el que viene a establecer el nuevo pacto. Pero ¿qué pasó con el pueblo en el Antiguo Testamento? Entregaron a sus hijos y a sus hijas en casamiento con aquellos pueblos. Y ellos mismos se entregaron a alabar y a adorar a aquellos dioses paganos. Y dice en el segundo libro de Reyes, Jehová, luego de todo esto, amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y los videntes, diciendo, volveos, volveos de sus malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Y el Señor aquí en Mateo inicia su ministerio como, arrepentíos, volveos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, el ciudadano del reino, así como el pueblo de Dios como tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento, debía ser diferente. El ciudadano del reino ha de ser diferente y es el mensaje que le está enseñando el Señor a sus discípulos. El problema, como le veíamos en la introducción, es que aún la vida devota y las marcas que son visibles se pueden falsificar. El texto nos dice, no seas como los hipócritas. Este término, amados hermanos, hace referencia, hipócritas, en el original, a los actores de la época. Los actores de aquella época se ponían máscaras o se maquillaban de tal forma que no parecían ellos para interpretar un papel en el teatro. Los hipócritas eran los fariseos que interpretaban el papel de ser cristianos, de ser piadosos, de ser seguidores de Dios. Pero de ellos mismos el Señor dijo más adelante que eran sepulcros blanqueados, que tenían apariencia bella por fuera, pero que sus corazones estaban muertos y llenos de inmundicia. Que lo honraban de labios, pero que su corazón estaba lejos de él, como dice Mateo 15. Amados, los fariseos, a diferencia de los discípulos, reciben del Señor no las bienaventuranzas de Mateo 5, sino los ayes de Mateo 23. Usted en casa los puede revisar. Casi que son paralelos las bienaventuranzas con los ayes. Las bienaventuranzas dadas a los ciudadanos del reino y los ayes dados a los hipócritas. Hombres que querían ganar elogios y la admiración de todos por su apariencia de santidad, pero que en el fondo estaban muertos. Y aquí viene parte del problema que nos hace a nosotros preguntarnos lo que preguntábamos en la introducción. Dice el texto que ellos aman orar, aman el orar. ¿Saben, hermanos? Hay quienes aman las doctrinas reformadas, hay quienes aman la predicación expositiva, hay quienes aman la moralidad cristiana, pero no aman a Dios. Hay un famoso psicólogo clínico, no sé si ustedes lo han seguido, Jordan Peterson. Yo muchas veces lo he seguido. Es un hombre famoso porque sabe refutar el progresismo académicamente y científicamente. Y muchas veces en sus debates cita pasajes de la Biblia y él mismo ha dicho que el mundo sin la moral cristiana sería un caos completo. Pero cuando le han preguntado sobre su fe, ha dicho que no cree que Cristo sea el Señor. El peligro, amados, con la vida de hipocresía es que muchos llegan a vivir una vida, toda su vida, con el mismo papel, a tal punto que creen que ese es su papel. ¿No les ha pasado de pronto que ven una película con un actor que les gusta y luego ven otra película con el mismo actor y luego otra película con el mismo actor al punto que ustedes dicen, parece que actuar igual en todas? Y uno llega a preguntarse, nos hemos preguntado con mi esposa, ¿será que él es igual como actúa? A tal punto los fariseos eran tan hipócritas que creían que le servían a Dios. Cuando llevan al Señor a la cruz, creían que estaban sirviéndole a Dios y que estaban llevando a la cruz a un idólatra, a un hereje. El peligro de la hipocresía, amados, es que podemos autoengañarnos. Los fariseos amaban orar. El Señor no está juzgando que los fariseos oraran o que oraran en las calles.
En el Antiguo Testamento encontramos grandes hombres orando en las calles como Daniel, como Salomón, como Esdras cuando vuelve del cautiverio. Él no está criticando eso. Lo que está mostrando y lo que está criticando es el corazón. Es más, vemos incluso que el Señor exhorta a los discípulos en varias ocasiones a hacer lo que los fariseos decían que se hiciera, pero no hacer como ellos. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes que están pensando, ok, yo no soy como los fariseos, listo, chulito. A esos el Señor está diciendo, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y nuevamente en Mateo 23, donde ha de juzgar a los fariseos con los ayes, dice primero de esos fariseos y escribas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ellos, fariseos y escribas, en la cátedra de Moisés se sientan. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hipócritas. El actor ama actuar. El hipócrita ama orar en las calles. El actor busca los aplausos y el reconocimiento de los demás. Los falsos religiosos, los falsos cristianos, los falsos reformados buscan que los demás los vean como espirituales. Su amor por la oración era sencillamente un amor por sí mismos, por el reconocimiento, por el ser elogiados. Es el corazón y las motivaciones de los hipócritas lo que el Señor le está mostrando a sus discípulos y es lo que no deben tener. Es guardados de practicar las cosas como ellos, no es dejar de practicar la justicia. ¿Qué motiva, amado hermano? ¿Qué motiva tu oración? ¿Qué te mueve a buscar el rostro del Señor? ¿Qué nos mueve a nosotros? El pedirle al Señor que nos dé discernimiento y entendimiento, el saber más para que los demás vean cuánto sabemos, el poder dejar en ridículo a otro que no sabe lo que nosotros. Oramos más por conocer a Dios para que todos los demás que saben tanto, para que delante de ellos yo no quede tan mal. Incluso podemos ser hipócritas, amados, con nosotros mismos. Podemos autoengañarnos. Y esto lo podemos identificar fácilmente con dos preguntas. Cuando ustedes llevan una semana, 2 semanas de racha, de orando todos los días juiciosos, hoy oré, mañana oré, todos los días juiciosos, temprano, a las 5 de la mañana, ¿usted se siente bien? ¿Qué pasa cuando deja de orar? Cuando un día no pudo orar. Cuando por su propio pecado dejó de orar porque está muy cansado y prefirió dormir un poquito más. Ese día se siente mal. Entonces ahí, amados, se están autoengañando. Porque están poniendo su fe y su confianza en que usted es el que ora, en que usted y su oración es el que lo justifica, cuando el Evangelio nos revela que es por ser justificados por la fe en Cristo que podemos acercarnos al Padre a orar. No es usted quien se acerca a orar para ganar el favor de Dios, es que ya Dios ha ganado en Cristo la correcta posición para que usted pueda acercarse a Él en oración. Esa es la evaluación a la que está conduciendo el maestro, el rabí, a sus discípulos. No a que juzguen al fariseo. En el Sermón del Monte, él coge a los 12, toda la muchedumbre está con él detrás de los milagros y él coge a los 12 y sube. Y luego en esa intimidad les enseña a ellos, no a los fariseos. No les está diciendo que juzguen a los fariseos, los está llevando a que se juzguen a sí mismos. El Señor ya iba a juzgar más adelante a los fariseos en Mateo 23. Les está diciendo, júzguense a ustedes mismos, revísense a ustedes mismos, no sea que creyendo que son creyentes terminen como el fariseo delante del publicano. No sea que nosotros hoy digamos, ok, yo no soy hipócrita. Señor, gracias porque yo no soy como esa hipócrita que ahora sí. Ya estás siendo hipócrita.
La clave está en que todo este mensaje está conectado. Lo que acaba de exponer el Señor en Mateo 5 no está aislado de lo que les está enseñando en este momento sobre la oración. El estándar no es menor. El estándar es Dios mismo. Dios es perfecto, no podría exigir ni demandar nada menos que su propia perfección. Por eso en Mateo 5, al finalizar el capítulo, dice, sed perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Quién de ustedes puede hacerlo? Nadie. Nadie en el Antiguo Testamento dijo, sed santos porque yo soy santo. Así que está diciendo, no sean como ellos, no sean hipócritas, sean perfectos como yo soy perfecto. Si ellos creían que ya lo habían logrado, y el Señor les dice, sean perfectos como yo soy perfecto, si su justicia no es mayor que la de ellos, los discípulos deberían estar, y entonces, si todavía no habían creído, si no habían entendido el Evangelio, si alguno de nosotros aquí está creyendo que porque no soy el hipócrita, entonces ya la hice, el Señor les está diciendo, no, no pueden, es imposible. No pueden ser perfectos por sus propias obras. Muchos podríamos decir como el joven rico, ok, sí, ya, eso ya lo hice, ya lo cumplí. ¿Y qué hizo el Señor con el joven rico después? De mostrarle que con su respuesta a su corazón estaba mostrando que estaba apartado del Señor. No podemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pero ante esa incapacidad de cumplir su perfección es donde vemos el Evangelio. Es donde vemos a Cristo que es en Él, en sus obras perfectas, en su justicia perfecta, que podemos ser perfectos como el Padre es perfecto. Ante la incapacidad de cumplir su santidad, muchos, aun siendo creyentes, podríamos terminar viviendo vidas de apariencia, tratando de lograrlo hacer. Tengo que orar, porque si no oro no soy creyente, tengo que orar. Has perdido el gozo de la oración, el secreto de la oración. Tantos grandes hombres, lo hemos visto en la historia, amados, han terminado al borde del suicidio e incluso en el suicidio, tratando de llevar vidas de apariencia, tratando de llevar el estándar de santidad que el mundo le exige, tratando de ser tan reformados como mi hermano reformado. El secreto de lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos está dentro del mismo sermón del monte. El cristiano ha de ser diferente al mundo, no porque esa sea la forma en que el cristiano llega a ser cristiano, sino porque es un bienaventurado, el del capítulo 5, es un bienaventurado al que se le ha dado un corazón nuevo, un corazón humilde, un corazón que reconoce su pobreza y que ha nacido de nuevo. Al decirle a sus discípulos, cuando ores no seas como ellos, no les está poniendo una carga, les está haciendo una afirmación. Es como si les estuviera diciendo, discípulo mío, Pedro, Juan, tú has de orar porque ya eres de mi reino. Has de orar sin la necesidad de apariencias o máscaras, porque yo ya te he dado una nueva identidad. Y delante del Padre eres mi hermano, eres su hijo. No buscamos las trompetas como los hipócritas, los aplausos de los hombres. No buscamos ser conocidos por los hombres, amados. Y qué gran peligro tenemos nosotros los reformados en esto. ¿Cuántos buscamos el ser reconocidos por los demás? Oh, qué hombre para predicar. ¿Cómo sabe de historia? Qué gran reformado. Ya nosotros, amados hermanos, nosotros no tenemos que buscar esos tesoros vanos que ofrece el mundo. Ya nosotros tenemos el gran tesoro de ser conocidos por el Padre. ¿Qué más podemos buscar? A los hipócritas se les dirá, Mateo 7:23, nunca los conocí. Ese pasaje cala el corazón. No sé si usted ha estado expuesto ante ese pasaje. Se acercan delante del Señor y dicen, Señor, Señor, en tu nombre hice esto.
convencidos de que eran hijos de Dios. Y el Señor les dice, nunca los conocí, apartados de mí. Cuánto temor, Señor Dios, que el día que nos presentemos digan, nunca los conocí. Pero gloria a Dios porque aún hoy es día de salvación. Y si usted aún hoy no ha reconocido que Cristo es el Señor, puede hacerlo y acercarse y ser cambiado y tener una nueva identidad para estar delante de su Padre. Y el día de su regreso y el día en que usted sea llamado, pueda escuchar, entra a tu aposento, siervo bien, bueno y fiel. El Señor dice cuando oren, y acá hay otro tesoro enorme, el Señor parte de una verdad. Está hablando con sus hermanos, con los hijos de su Padre. No está diciendo cuando ustedes sean salvos, cuando ustedes crean, cuando ustedes se arrepientan y oren. No, está diciendo cuando ustedes oren, porque la oración es propia del Hijo de Dios. Cuando ustedes oren, comentamos en el sermón pasado que decía el autor J.C. Ryle, que la oración se asemeja al respirar. Es como si el Señor les estuviera diciendo, cuando ustedes respiren, respiren así. Ustedes ya están vivos. Y la señal de que están vivos es que oran al Padre. Cuando ustedes oren, oren así. Cuando ores, no lo hagas de forma hipócrita. No está enseñando nuevamente, no está enseñándole a los hipócritas. Está mostrando por amor a sus discípulos que es posible que por causa de su pecado caigan en hipocresía, aún en la oración. Tal como lo vemos con Pedro con Gálatas. Nuestra meta, amados hermanos, no es dejar de hacer la justicia de Dios, es practicarla en sumisión a Él, para su gloria, buscando su gloria. Ser perfectos es un estándar inalcanzable, pero no podría ser menor. Dios, siendo perfecto, no puede demandar menos que perfección. Es decir, que aún la demanda de la oración es que debemos orar de forma perfecta. La maravillosa verdad del Evangelio es que aun cuando no sabemos qué orar, aun cuando no sabemos qué decir, Él intercede por nosotros, porque Cristo ya ha alcanzado para nosotros esa perfección. Y esto nos conecta con el segundo punto del primero, el tesoro de la intercesión en Cristo. El versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8a, no os hagáis pues semejantes a ellos. Acá es otra gran verdad que vimos en la introducción, que nos muestra que el mundo, incluso el mundo no cristiano, es religioso. Los gentiles para los judíos representaban la impureza, representaban para los judíos como animales impuros. Sin embargo, el Señor muestra que aun aquellos que no tienen la ley de Dios, muestran por sus obras que la ley natural está escrita en sus corazones y por lo tanto no tienen excusa. Estos mismos paganos, estos mismos gentiles decidieron no adorar a Dios como a Dios. Son los muchos religiosos de ídolos y de dioses paganos. Aparte de Mateo 6, nos trae a la memoria aquel evento de Elías y los profetas de Baal. ¿Lo recuerdan? Primero el libro de Reyes, capítulo 18. Elías se presenta y dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero, parafraseando. Ponen un altar, un lugar para el sacrificio, y el primer Dios que haga que salga fuego, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal empiezan a gritar y a dar palabrerías vanas, y se laceran y se cortan, y Elías se burla de ellos y le dicen, ¿qué pasa? Hablen más duro, tal vez está haciendo sus necesidades, dice en término jocoso e irónico. Tal vez su Dios está haciendo necesidades y no los ha escuchado. Griten más duro. Por supuesto que Baal nunca iba a responder, porque es un Dios muerto, porque no es un Dios verdadero. Pero lo que está mostrando es la forma en que ellos creen que sus dioses los escuchan. Y es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos.
El otro peligro al cual los está exhortando a sus discípulos es que bajo ese mismo estándar de guardarse, de no ser como los demás, de guardarse santos y perfectos, también deben guardarse de la vana religiosidad. La hipocresía muestra un desconocimiento del objeto de la oración. Los hipócritas usan la oración para buscar su propia gloria. Pero la repetición vana de palabras muestra un desconocimiento del medio de gracia y de la naturaleza de la oración, poniendo nuevamente la confianza en mí, en mis obras, haciendo de la oración algo mecánico, producido de un corazón frío y muerto. El Señor ha contrastado el camino y el uso de la oración poniendo al desnudo el deseo egoísta de los hipócritas para llamar a sus discípulos a morir a sí mismos y no buscar su propia fama, sino la gloria de Dios. Y ahora está contrastando la forma en que oran entre un corazón vivo y un corazón vacío y muerto. Los gentiles eran dados a las muchas palabras. La palabra original usada aquí por Mateo se refiere o nos puede llevar a pensar en los bárbaros. La palabra usada aquí es parecida al bla, bla, bla o el balbuceo. Para los romanos, los bárbaros eran extranjeros. Esta palabra extranjero, extraño, quiere decir extra nos, fuera de nosotros, distinto de nosotros, apartado de nosotros. Para los romanos, los bárbaros eran incultos que ni siquiera sabían hablar, no les podían entender el balbuceo con el que hablaban los bárbaros. Y eso es lo que les está diciendo el Señor. Estos que oran así son extraños a Dios, extraños, que oran palabras vacías. No se trata entonces que tengamos que saber qué decir, porque entonces ustedes me dirían, pastor, pero hay veces que no sé qué orar. Tampoco se trata de una oración elaborada. No se trata entonces que siempre tengo que saber qué decirle al Señor. Hay veces, hermanos, sé que de pronto les ha pasado a ustedes en que uno siente que el techo está aquí. La oración de uno no pasa. Hay veces en que las cargas son tan altas que uno no tiene nada que decir más que llorar. O hay veces en que el gozo es tan grande que uno no tiene nada más que decir sino llorar. No está hablando propiamente de la forma del Señor. Es como un niño que muchas veces no sabe qué pedirle a su padre. Pero su padre ya sabe. El niño no necesita acercarse con palabras rimbombantes a su padre. El niño tiene una confianza sincera, una seguridad de que su papá en efecto es su papá y se acerca a él sabiendo que es su papá. Vimos hace poco, amados, en los sermones nuevamente del pastor Alexander sobre los dones, que incluso muchos de los llamados dones que nuestros hermanos carismáticos dicen que es del Espíritu Santo son muy similares. ¿Recuerdan? El don de lenguas es muy similar a la práctica religiosa de religiones paganas africanas. Tal vez hoy nosotros podamos decir, bueno, yo no oro en lenguas. Yo no oro así, yo no oro con balbuceos, yo no oro tratando de sorprender e impresionar al Señor. Pero podríamos volver a caer en el fariseo hipócrita, decir, gracias Dios, porque cuando oro no hablo palabras indecibles. Y podemos terminar cayendo en lo otro y es, oh Señor, gracias Dios mío, causa incausada, porque por tu eterno decreto, oh Señor, y tu libre voluntad has permitido que yo libremente, sin ser violentada mi libertad y por causas contingentes me pueda acercar. No estoy hablando en lenguas, pero parece. La verdad es que muchas veces, amados hermanos, podemos caer en la vanidad de adornar tanto nuestras oraciones, que parece que no estuviéramos orando delante del Padre, sino de un experto de la Real Academia Española. Y otras tantas, terminamos mezclando la hipocresía del fariseo con la forma vana del pagano. De tal forma que lo que buscamos es que nuestros hermanos reformados vean cuán ortodoxa y correcta es nuestra oración.
Nuevamente, amados, lo que el Señor está condenando no es la repetición, es la vana forma de repetir sus palabras. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos repetición de oración. El mismo Señor oró 3 veces en el huerto, la misma oración. Pablo oró 3 veces la misma oración porque le fuera quitado el aguijón de la carne. En la parábola de la viuda, el Señor muestra la necesidad de ser persistentes en la oración. La misma oración no está condenando el que nos acerquemos a Dios a repetirle y pedirle, Señor, por favor, ayúdame. No, no está condenando eso. Lo que el Señor está condenando nuevamente es el corazón, la motivación pagana de creer que hay cierta mística y poder en la forma en que yo oro y que es la forma en que yo oro que mueve el brazo de Dios o que gana mi favor delante de Él. No, no es nuestra justicia delante de nosotros lo que nos hace aceptos delante de Dios. No es mi mucha teología, no es mi mucho conocimiento de la Biblia lo que me da libre acceso a la gracia, al trono de la gracia. El secreto de la oración en esta parte, amados hermanos, es que es el mismo Señor el que nos da libre acceso al trono de la gracia. No somos nosotros, Él es nuestro abogado fiel. El mismo rey, el mayor profeta que Moisés, les está recordando a sus discípulos el nuevo pacto. Él es el sacerdote. Él es quien está allí en el lugar secreto, en el lugar santísimo. Es su sangre, fue su sangre derramada en el propiciatorio. Él es el sacrificio por el cual el velo se rasgó y nosotros podemos entrar en ese lugar. Es por Él, amados hermanos. Incluso, como lo decía, cuando no sabemos qué decir, nos dice la Escritura en Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y el Espíritu intercede por nosotros en la oración. Este sumo sacerdote, que dice el autor de Hebreos, es uno que habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado, sabe compadecerse de nosotros, sabiendo qué es lo que necesitamos. Y esto nos conecta con el último punto, el secreto de la adopción. Versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y nuestro versículo 8b dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El ciudadano del reino, amados, el ciudadano del reino de este mundo es un religioso cuya oración es hipócrita y mecánica. Su corazón es hipócrita y muerto. Es un corazón artificial que parece un corazón, pero no lo es. Entre tanto, el ciudadano del reino de los cielos tiene un corazón nuevo. Y este corazón nuevo le mueve a ir donde el rey, a buscar al rey. No son las acciones externas las que le conducen al Padre. Es la obra del Padre que le ha dado un nuevo corazón la que le conduce al Padre. El reino de Dios, dice Martin Lloyd-Jones, abro comillas, se preocupa del corazón. No son mis acciones externas, sino lo que hay dentro de mí lo que importa. Alguien dijo en una ocasión que la mejor definición de la religión es esta. Religión es lo que alguien hace con su soledad. En otras palabras, si uno quiere saber realmente qué es, puede hallar la respuesta cuando uno está solo con sus pensamientos, deseos e imaginaciones. El lugar secreto, el aposento del que está hablando el Señor aquí, según varios comentaristas, se refiere a un cuarto, una bodega o a un closet. Y por el contexto del que está hablando, se refiere a un lugar donde se guardan los tesoros. La implicación es que en el aposento ha de estar nuestro tesoro. Es el Señor nuestro mayor tesoro. Es la mirada beatífica de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de corazón, porque verán a Dios.
Es el tesoro de la oración, que veremos a nuestro Dios. No es el tener muchos bienes nuestro mayor tesoro, porque dice más adelante en Mateo 6, que allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Porque la luz de los ojos es la que ilumina nuestras almas. Y si su luz es oscuridad, ¿cuánta oscuridad hay en sus corazones? Por eso más adelante dice que no se afanen. Y tiene relación con la oración. Porque el hipócrita y el pagano están buscando lo que el mundo ofrece, esos tesoros vanos que se los lleva a la polilla, mientras nuestro tesoro está en los cielos, donde no hay corrupción, donde nuestra esperanza es firme y segura. Este más tú, que dice aquí más tú, es otro adverbio que usa el Señor para hacer ese contraste. Ellos hacen así, mas tú haz así. Ellos oran en público para ser vistos por los hombres, tú entra en el lugar secreto. Ellos oran con palabras rimbombantes, tú ora con sinceridad, con honestidad, con fe, creyendo que Dios es tu Dios. Ese es el momento clímax de la enseñanza. El Señor no solamente se había apartado de la muchedumbre y había subido al monte con sus discípulos, sino que ahora sentado como un rabí de los fariseos, sentado para dar cátedra y enseñanza, les enseña el secreto de la oración. A aquellos hipócritas que aparentaban piedad, les dirá que nunca los conoció. Y ese conocer es el mismo que vemos del profeta Oseas. Mi pueblo se pierde porque no me conoce. La oración y el conocimiento de Dios implican intimidad. Piense en el lecho matrimonial. Solo dos se hacen una sola carne. Y en ese lecho matrimonial solo caben esos dos. Es Dios y su iglesia. Por eso les dice en el Antiguo Testamento que su pecado es el adulterio, porque adulteraron con otros dioses, se fueron a intimidad con otros dioses. Y nosotros somos llamados a ir a intimidad con nuestro Dios, no siendo como ellos. Piensa en el hecho matrimonial. Cerrada la puerta, está diciendo, nadie más entra. Cerrada la puerta es mis preocupaciones, mis angustias. No es que no se las pueda exponer al Señor, es que Él ya las sabe. Es que mi preocupación no es esa, sino tener mi momento de intimidad con el Señor. Ellos se enorgullecían, los fariseos se enorgullecían de ser hijos de su padre Abraham. Y el Señor le muestra a sus discípulos, ustedes son hijos del Padre de los cielos. Toda una enseñanza de contraste. El Señor les está mostrando por contraste a sus discípulos que su Padre que está en lo secreto conoce a los suyos. Dice en todos los versículos que hemos leído, Dios, su Padre que está en lo secreto, ve en lo secreto. Dios ve. De sola esa frase podríamos hacer un montón de sermones. Dios ve. El hipócrita, esta frase, Dios ve, tiene que decirle y mostrarle, sabes, Dios sabe que eres un hipócrita. Al que ora con vanidad, Dios le dice, Dios sabe que estás aparentando. Dios ve todo. No hay nada por fuera de su conocimiento. La intimidad, dice el puritano Franz Baker, implica ese conocimiento sin nada oculto, allí en lo secreto, donde dice el texto Dios ve, es el lugar donde sabes que no puedes ocultar nada. Nada puedes ocultarle al Señor. Puedes parecer cristiano ante el mundo, puedes parecer muy reformado ante los reformados, pero allí en el lugar de intimidad, delante del Padre, que Dios, que lo sabe todo, no puedes aparentar nada. Dios lo sabe, Dios ve. Esta declaración, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Es una promesa para nosotros que nos debe llevar a tener temor de Dios y vivir con sabiduría, pero también con esperanza y seguridad.
Dios le dice al que se engaña, al cristiano que se autoengaña, le dice, Dios sabe que estás aparentando. Para el impío es una sentencia. Dios sabe que no lo sigues. Para nosotros es un llamado a la santidad. No seas como ellos. Un llamado a vivir conscientes que vivimos siempre delante de Dios, coram Deo. Pero que ese Señor, que todo lo ve, también sabe de qué tenemos necesidad. Un llamado a vivir con temor de Dios y con seguridad. El secreto de la oración, amados, es ese tesoro, que no solamente hemos sido justificados estando en una posición correcta delante de Dios, sino que también hemos sido adoptados como hijos de Dios, hijos del mismo Padre. El Señor es como si les estuviera diciendo a sus discípulos, como Moisés, estás en la oración, en lugar santo. Quítate las sandalias, como el niño se puede quitar sus zapatos delante del cuarto de su padre, con temor delante del Dios Santo, pero con seguridad de que es tu Padre. El niño no necesita, como un hipócrita, salir de la casa y gritar por el balcón para que todo el mundo sepa, Padre, te amo, te necesito, y que todo el mundo diga, oh, qué niño bueno. Tampoco el niño tiene que acercarse al Padre y decirle, oh, excelentísimo progenitor mío, por favor, provéeme para mis necesidades. No, amados, dice el texto, miren las aves de los cielos, miren las flores del campo. Lutero decía que los mejores teólogos y predicadores que nosotros son los gorriones. Dice, basta con verlos cantar y escucharlos volar. Saben que no tienen de qué preocuparse. Spurgeon también dice, comentando sobre los gorriones, dice, ellos nos miran a nosotros y se preguntan, ¿por qué viven corriendo y afanosos? A lo que otro gorrión le responde, seguramente no tienen el mismo Padre que nosotros. En esta parte del Sermón del Monte, el Señor está llevando a sus discípulos a lo más íntimo, a la autorreflexión, a examinarse, a evaluar su vida cristiana en las mismas bases de su vida. Amados, no hay nada malo con la recompensa. Lo malo es de quién la buscamos. Claramente la Escritura nos dice que los fariseos y paganos habrán de recibir su recompensa. Ya recibieron la suya, los elogios, los aplausos, pero habrán de recibir aquella recompensa que les dice en Mateo 23, ¿cómo escaparéis del infierno? Pero nosotros también hemos de recibir nuestra gloriosa recompensa en Cristo Jesús. Aquella mirada beatífica, veremos a Dios. En oración hemos de clamar por nuestra recompensa que está en los cielos, amados. Tal como Moisés nos dice el autor de Hebreos sobre los héroes de la fe, que murió con su mirada puesta en el galardón. Reflexiones finales, amados hermanos. ¿Saben? Es fácil mostrarnos santos y cristianos ante el mundo. Es fácil ser cristiano un domingo en medio de la iglesia. Es fácil, amados, falsificar los frutos. Esa pequeña frase que dice cuando oren, no oren como ellos, nos encierra una gran verdad. Ellos también oran. Ellos también pueden parecer santos y cristianos. Nosotros oramos, ustedes oran, y si oran, ¿por qué oran? También los hipócritas oran y los paganos oran, lo hemos visto. También los demonios creen y tiemblan. El mundo también da limosna, el mundo también ayuna, como los yogis, los que hacen yoga. ¿Qué haces distinto? Es el corazón, amados hermanos. Ellos no buscan el sumo bien, ellos buscan su propia gloria. En Cristo la ley no es gravosa, la oración no es una carga para el creyente, es deleitosa poder estar delante de mi Padre, como dice el salmista. Que nuestro corazón desee estar día y noche delante del Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no oramos? El mismo texto no lo puede decir. Tal vez porque estamos buscando los tesoros del mundo. Tal vez porque no hemos creído lo suficiente, porque no estamos seguros de que tenemos un Padre en los cielos que alimenta a las aves,
que viste a las flores del campo mejor que a Salomón? Tal vez hemos creído el Evangelio y tal vez hemos dicho, sí, acepto que soy un pecador, que necesito un Salvador, pero Señor, sabes, de aquí en adelante, como el niño que está aprendiendo a montar bicicleta y da sus primeros pedalazos, de aquí en adelante yo voy solo, yo solo. Tal vez puede pasar para nosotros que nos digan hombres de poca fe, pero aún el momento es oportuno hoy, amados hermanos. Para los que no han creído en Cristo, tal vez este tesoro sea insignificante. Si yo quiero los tesoros de este mundo, ¿de qué me sirve tener a Cristo? Si supieras lo que te sirve tener a Cristo. ¿Cómo escaparéis del infierno a ti que no has creído en el Señor? Y a nosotros es momento también para arrepentirnos. Si hemos sido hipócritas, si hemos llevado una vida, un cristianismo vano y sin sentido, confiando en nuestras obras, lo que nos enseña el Señor aquí es que debemos buscar ese momento de intimidad, buscar el rostro del Señor. Revise la encuesta. De ese 68% que profesa ser cristiano, de en medio de tanto falso cristianismo, ¿cómo sabemos nosotros que hacemos parte de los conocidos por Dios? Vayan al lugar secreto. Vayamos al lugar secreto. El secreto de la oración está en el mismo corazón de la oración, al desnudo, delante del Padre. Amén.